buenas noches, profesor. Mi nombre es Kiara Brigitte Díaz Julcarima, de la sede de Huancayo. Pues el tema de tratar sobre este análisis crítico es sobre las corrientes y positivismos y el realismo jurídico en el caso del señor Juan Pérez y la señora María Gómez. Nuestro índice es que tenemos 5 tipos de requisitos. El primer requisito es el contexto de la organización. Requisito 1, el positivismo excluyente de Kelsen. Requisito 1.2, el positivismo incluyente o métodos de Hart. 1.3, el positivismo crítico de Ferrajoli. 1.4, el realismo jurídico de Rose y su apartamiento del positivismo. 1.5, conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas institucionales vigentes a partir del primer caso que se presenta. Comenzamos con el análisis crítico de las corrientes y positivismos y el realismo jurídico en el caso del señor Juan Pérez y la señora María. Tengo una pequeña introducción que se da a conocer así. En primer lugar, nos atendremos en el positivismo excluyente propuesto por Hans Kelsen. Su objetivo es analizar y comprender las bases filosóficas sobre las cuales se construye el derecho, así como reflexionar críticamente sobre su función, su validez y su relación con la moral, la justicia y la sociedad. María Gómez, en este presente trabajo, exploraremos diversas corrientes filosóficas dentro de la filosofía del derecho, centrándonos en las teorías y positivismos y la crítica del realismo jurídico, pues la filosofía del derecho es una disciplina que se ocupa en el estudio de los fundamentos, la naturaleza y los principios que rigen el sistema jurídico. Esta corriente reconoce la importancia de las normas jurídicas positivas, pero también resalta la necesidad de tener en cuenta los elementos sociales y morales que influyen en su creación y su aplicación, pues esta teoría sostiene que el derecho se basa en las normas válidas, creadas por una competencia, sin tener en cuenta su contenido moral. Hart argumenta que el derecho no puede ser entendido exclusivamente en términos formales, sino que debe formar y tomar en cuenta las prácticas y convenciones sociales. ¿Qué nos dice en el requisito número 1? Nos pide el contexto de la argumentación, pues se desarrolla lo que es la corriente de la importancia de las normas jurídicas positivas, pero también resalta la necesidad de tener en cuenta los elementos sociales y morales que influyen en su creación y en su aplicación, como lo dije antes. En el desarrollo del caso, los ciudadanos estamos en esta disputa del señor Juan Pérez y la señora María Gómez. Ambos reclaman la propiedad de un terreno ubicado en la ciudad de Lima, Perú. El señor Pérez alega que adquirió legalmente el terreno mediante una escritura pública, mientras que la señora Gómez aplica que el terreno le pertenece por herencia familiar. Requisito legal y jurisprudencial, pues en el primer lugar, el juez debe examinar las leyes y los precedentes jurisprudenciales aplicables del caso. Esto implica analizar el Código Civil peruano, los reglamentos pertenecientes y las decisiones judiciales previas relacionadas con las disputas de la propiedad. Requisito 1.1, el positivismo excluyente de Kelsen. ¿Qué nos dice Kelsen? En este análisis examinaremos el caso de Juan Pérez y la señora María Gómez desde la perspectiva del positivismo excluyente de Hans Kelsen, pues esta corriente filosófica sostiene que el derecho se basa únicamente en las normas válidas creadas por la autoridad competente. El análisis del caso desde el positivismo excluyente de Kelsen. Según el positivismo excluyente, el juez debe basar la decisión exclusivamente en las normas legales vigentes sin considerar aspectos morales o sociales que puedan influir en la disputa de propiedad entre el señor y la señora Gómez.
Desde la perspectiva del positivismo excluyente de Kelsen, el juez debe tomar su decisión basándose únicamente en las normas legales vigentes, sin considerar aspectos morales, sociales o la equidad, la validez de la escritura pública presentada por el señor Pérez y la existencia de una norma legal que respalde el reclamo de la señora Gómez serán elementos determinantes en el fallo. El positivismo excluyente busca asegurar la predictibilidad y la estabilidad del sistema jurídico y eliminar la subjetividad con las consideraciones éticas en la aplicación del derecho. El requisito 1.2 es el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Pues en este análisis examinaremos el caso del señor Hart y la señora María desde la perspectiva del positivismo excluyente o metodológico. Pues el juez debe analizar el argumento de la señora basado en la herencia familiar del terreno, desde el positivismo incluyente, que se reconoce que las relaciones familiares y los lazos emocionales también pueden tener peso significativo en la toma de decisiones jurídicas. El juez debe evaluar si existen normas prácticas o sociales que puedan reclamar la señora Gómez. En caso afirmativo, considerar su relevancia por la resolución del caso. Además, el positivismo incluyente también pone en énfasis en la interpretación y la aplicación del derecho por parte de los jueces. El juez tiene la responsabilidad de aplicar las normas de manera justa y equitativa, pues teniendo en cuenta los valores y principios morales que sustentan la comunidad en la que se inscribe el sistema legal. También, desde la perspectiva del positivismo incluyente o metodológico, el juez debe considerar las normas jurídicas positivas como los elementos sociales y morales que incluyen el caso del señor Juan Pérez y la señora María Gómez. La validez de la escritura pública y la herencia familiar serán elementos de evaluar. También tendrán en cuenta los aspectos de equidad y justicia. El positivismo incluye una visión más contextualizada y sensible en las circunstancias en particulares del caso. El requisito 1.3 es el positivismo de crítico de Ferrajoli. Pues en este análisis examinaremos el caso del señor Juan Pérez y la señora María Gómez desde la perspectiva del crítico Luigi Ferrajoli. Desde esta perspectiva, el juez debe considerar solo las normas jurídicas vigentes, sino también los derechos fundamentales de las partes involucradas y la necesidad del trato justo y equitativo en la resolución del señor Juan Pérez y la señora Gómez. En primer lugar, el juez debe examinar la escritura pública presentada por el señor Pérez como evidencia de su adquisición legal del terreno. Sin embargo, es fundamental evaluar el proceso de adquisición. Fue realizado de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación, así como representan los derechos fundamentales de la señora Gómez. En caso de detectarse violaciones a estos derechos, la validez de la escritura podrá ser cuestionada. Asimismo, el argumento de la señora Gómez, basado en la herencia familiar del terreno, debe ser analizado desde la óptica de derechos fundamentales y la justicia. El juez debe investigar si existen normas o prácticas que aseguren la protección de los derechos sucesorios y si se ha garantizado a la señora Gómez el debido proceso legal en su reclamo. La equidad y la justicia distributaria también deben ser consideradas como resolución del caso. Además, el positivismo crítico enfatiza la necesidad del control democrático del Poder Judicial. El juez debe ser consciente de su responsabilidad de tomar decisiones fundamentales, transparentes y sujetas a revisión. La aplicación del derecho no puede ser arbitraria, sino debe estar basada en sus propios racionales y el respeto de los derechos de todas las personas involucradas. Además, el juez debe ejercer el poder de manera democrática y asegurar una toma de decisiones fundamentadas y transparentes. El positivismo crítico busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el control democrático del poder sistema jurídico. En el requisito 1.4 es el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo.
En esta corriente filosófica sostiene que el derecho no puede ser comprendido únicamente a través de normas jurídicas formales, sino que también debe considerarse como el contexto de aplicaciones prácticas y las decisiones de los jueces. El realismo jurídico de la instancia del positivismo, al reconocer la importancia de los elementos subjetivos empíricos en la interpretación y la aplicación del derecho, pues el juez no puede limitarse a evaluar la validez formal de la norma jurídica, sino también debe tener en cuenta la realidad social y las prácticas judiciales. Las decisiones previas para comprender el caso del señor Pérez y la señora Gómez. En primer lugar, el juez debe considerar la escritura pública presentada por el señor Pérez como evidencia de adquisición del terreno. Sin embargo, también es necesario examinar que se ha interpretado y aplicado dicha norma en casos de anteriores similares. El realismo jurídico reconoce que la aplicación del derecho no es puramente mecánica, sino está sujeta a la interpretación discreto judicial, en lo que puede generar los resultados distintos a situaciones similares. Además, el argumento de la señora Gómez, basado en la herencia familiar del terreno, debe ser evaluado considerando una de las normas legales con las decisiones judiciales previas, pues el juez debe tener en cuenta cómo se ha abordado esta cuestión en casos similares y en criterios que se han utilizado de determinar propiedad en disputa. El realismo jurídico reconoce que la aplicación del derecho implica la valorización subjeta de los derechos y las circunstancias específicas del caso. Asimismo, el realismo jurídico destaca la importancia de considerar los efectos prácticos y sociales de las decisiones judiciales. El juez debe reflexionar sobre las consecuencias de su fallo y cómo afectará a las partes involucradas y a la comunidad en general, pues esto implica tener en cuenta los aspectos de estabilidad social, el impacto económico y las implicaciones de la confianza del sistema legal. En conclusión, tenemos que el caso de del señor Juan Pérez y la señora María Gómez revela que existen normas jurídicas que pueden ser consideradas inconstitucionales desde diferentes perspectivas filosóficas del derecho. También que desde el positivismo incluyente de Hart se ha reconocido la importancia de tener en cuenta los elementos sociales y morales que influyen en el caso, como los derechos sucesorios y la protección de los derechos fundamentales de la señora Gómez. También desde el positivismo excluyente de Kelsen se ha observado las normas vigentes, como la escritura pública presentada por el señor Pérez. Puede ser formalmente válidas, pero no en casos como este. Es necesario considerar la justicia y la equidad más allá de la manera de validez formal. También el positivismo crítico de Ferrajoli ha resaltado la necesidad de evaluar la adquisición de los terrenos, de los principios de igualdad, no a la discriminación, el respeto a los derechos fundamentales, cuestionando la validez y la escritura pública del señor Pérez. El realismo de Rawls ha subrayado la importancia de la interpretación y la decreción judicial, así como los análisis de decisión previa, y en los efectos prácticos y sociales que falló en el señor Pérez y la señora Gómez. Muchas gracias.